La mejor noticia. Y en esta ocasión vamos a tener el testimonio del ingeniero Nelson Zárate. Así que este día le vamos a dar la más cordial bienvenida a Nelson. Gracias, Omar, por el privilegio que me dan en el programa de hoy de poder compartir mi testimonio. Bueno, mi nombre es Nelson Zárate Sánchez, tengo 63 años de edad. Vengo de una familia de 5 hermanas mayores que yo el menor, el consentido. Mi madre tenía 46 años cuando yo nací. Todas mis hermanas habían nacido en casa. Yo fui el único que no nació en casa. Mi madre, una mujer trabajadora, que no tuvo la oportunidad de terminar el primer grado. Tenía muchas dificultades para leer y escribir. Teníamos una familia con escasez de recursos, al grado de que yo en mi infancia tengo recuerdos de cuando mi madre me decía: hijo, anda, fía queso a la tienda. Entonces llegaba yo y fiaba 30 centavos de queso, que eran 5 trocitos así de queso, ¿verdad? Y comíamos muy sano, porque comíamos ejotes con huevo, papas con huevo. Una vez a la semana tal vez teníamos la oportunidad de comer pollo o algún tipo de carne. Yo veía a mi madre trabajar hasta la 1 de la mañana todos los días en una máquina de coser, porque ella era costurera. Pero también la veía a las 4 de la mañana levantarse a hacer mucho café, llenar 5, 6, 7 termos y partir mucha semita y llenar 2 bolsas de termos con café y semita. Cuando yo ya estaba por entrar a mi 7º grado, me dijo ella: hijo, tú tienes que comenzar a trabajar. Te vas a ir conmigo a la fábrica en la que yo trabajo. Me llevó. Y ahí me di cuenta yo que cuando todo el personal descansaba en esa fábrica, porque ella era obrera en esa fábrica, ella lo que hacía era sacar los termos, sacar el pan, y en lo que todo el mundo descansaba, ella vendía el café con pan. Entonces hay ciertas cosas que uno en la vida no se las tienen que decir, uno las ve: el esfuerzo, el trabajo, la dedicación. Mi madre fue para mí un ejemplo en toda mi vida. Fue un matriarcado en el que yo viví, porque en ese hogar la figura paterna para mí fue temporal. Yo veía a mi padre escasamente 3, 4 días en la semana, y lo veía de las 5 de la tarde a las 8 de la noche. Nunca lo vi en las vacaciones de Semana Santa, agosto, Navidad. Y cuando yo preguntaba ¿a dónde está mi papá?, mis hermanas eran tan lindas conmigo que me decían: fíjate que nuestro papá vende sombreros los fines de semana. Quizás pensaron que porque yo estaba tan pequeño no iba a poder comprender lo que estaba pasando. Mi padre nunca fue cariñoso. No recuerdo que me haya dado un abrazo, ¿verdad? Pero mis hermanas se encargaban de multiplicármelo por 1000. Me despertaban cantando, me abrazaban, me chineaban. Era una cantidad de amor, pero maravillosa, ¿verdad? O sea, yo realmente me sentía muy feliz. En ese proceso que yo comienzo a trabajar en las vacaciones, recuerdo que también mi madre me dijo: mira, ya estás grande, te tenés que ir y regresar tú solo en el bus. Entonces me comenzó a ser independiente, ¿verdad? Y eso, cuando uno ya va creciendo, se va dando cuenta que todas esas cosas le fortalecen a uno el carácter. Recuerdo una vez que yo estaba estudiando, ya estaba quizás en 8º o 9º grado, cuando yo estaba en el comedor estudiando, y se levanta mi madre como a las 12:30, 1 de la mañana, de la máquina, y me dice: hijo, ¿qué estás haciendo? Y le digo: mamá, estoy estudiando. ¿Qué estás estudiando, hijo? Matemática, mamá. Y les cuento esta parte de mi vida porque más adelante en mi testimonio van a ver cómo hay ciertos momentos en nuestra infancia y juventud que nos marcan para lo que somos después. Y me dice ella: ay, hijo, me dijo, yo soy una mujer ignorante que apenas puedo leer y apenas puedo escribir, pero te quiero hacer una promesa, me dijo. No sé cómo voy a hacer, pero vos vas a tener una carrera profesional.
Y ese día yo estaba estudiando matemática y me quedó a mí grabado eso, ¿verdad? Se regresó a la máquina, siguió cosiendo, yo seguí estudiando, terminé mi 9º grado en una escuela parroquial. Esa escuela parroquial, me llevaron a esa escuela porque era la que le quedaba en el camino a mi mamá en la fábrica en la que ella trabajaba, ¿verdad? Entonces me pasaba a dejar, me pasaba a traer y fue toda una experiencia. Realmente mi madre es un símbolo y yo trato de que ese amor que yo recibí, porque a mí alguien me dijo, de la forma en la que tú recibís amor es de la forma en la que lo podés expresar, ¿verdad? Yo tengo hermanas que ya tienen 85 años y que fueron madres en mi vida. La figura paternal que yo tenía, que era ocasional, me di cuenta que tenía varios hogares y que yo tenía muchos más hermanos y hermanas, y que mi padre tenía un hogar en otra ciudad fuera de San Salvador y que utilizaba el lugar en el que vivíamos para residir durante la semana porque trabajaba aquí en San Salvador. Salió del hogar, ya no tuvimos mayor contacto con él. Yo comienzo a hacer mi bachillerato. Ninguna de mis hermanas habían tenido la oportunidad de ir a un bachillerato privado. Entra mi hermana mayor, Rina, y me ayuda a que yo obtenga una beca en un instituto privado. Yo hago un bachillerato industrial, termino ese bachillerato industrial y en la época en la que yo estudiaba solo habían 2 universidades, la estatal y una privada. Pero como ya comenzaban los conflictos y todas esas cosas, era difícil ingresar en la universidad pública por temor a que te afiliaran y todas esas cosas. Y entra en rol mi segunda hermana, que ya estaba casada, Zoila, y a través de su esposo me dice: mira, hay una oportunidad para que vayas a proponerte para una beca que les daba Casa Presidencial, valga el comercial, en aquella época. Voy, entro como aspirante y logro una beca. Puedo entrar a esa universidad privada. Tengo una anécdota que siempre me gusta contarla porque es maravillosa. Mi madre me daba una suegra, un colón de los de antes. Yo tenía que tomar 2 buses para poder llegar hasta la Ceiba de Guadalupe, donde está la universidad en la que yo estudié. Gastaba 20 centavos, otros 20 de regreso, me quedaban 60 centavos. Yo tenía que almorzar con 50 centavos, ¿verdad? Me quedaban 10 por si se quedaba algún bus, porque ya me había pasado que se quedaba el bus y me tenía que ir a pie hasta mi casa porque ya no tenía efectivo. Era lo más que me podían dar. No podía comprar libros, ¿verdad? Iba a la biblioteca, prestaba los libros. Cuando mis compañeros decían: vamos a la cafetería, yo les decía: vamos. Pero yo no podía comprar nada. Pero tenía amigos que ¿querés una gaseosa? ¿Querés pan? O sea, cuando uno ya ve hacia atrás la vida, uno ve que siempre hay bendiciones y cosas que suceden. Cuando estoy terminando el 3er año, me ofrecen trabajo en el departamento de matemática, aquello que yo estaba estudiando el día que llegó mi madre y que me hizo esa promesa. Yo ya estaba en la universidad y comienzo a tener un salario pequeño, pero ya me daban un salario en el departamento de matemática. Ya cuando yo estaba en la universidad, mi tercera hermana, Estela, que vive en Estados Unidos, era la que me enviaba ropa, era la que tenía su rol en ese momento. Entonces yo por eso siempre le digo a la gente que yo tuve la dicha de tener 4 madres, ¿verdad? Las 4 están vivas. Un beso para ellas. Y bueno, comienzo a tener ingresos, mi vida se estabiliza, comienzo a colaborar en el hogar, por supuesto. El día que me gradúo solo invito a una persona, a mi madre. Era el reconocimiento que yo le tenía que dar a esa mujer que había entregado su vida por mí. Todas mis hermanas celosas, ¿verdad? Que por qué, si ellas habían ayudado en mi vida. No, ¿verdad? Bueno, me gradúo, sigo trabajando en este departamento de matemática y me dicen: mira, hay una universidad nueva
y necesitan personal. Y yo en un momento les dije, no, yo estoy bien aquí donde estoy. Mira, me dijeron, bueno, me voy a quedar en la universidad en la que estoy y me voy a ir a esa institución de educación superior. Tengo 40 años de estar en esa institución, ¿verdad? O sea, Dios puso en mi camino, y eso lo voy a contar más adelante. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a la que fue mi compañera de vida, ¿verdad? Trabajaba en el departamento de humanidades de esa universidad, una mujer que me encantó, nos enamoramos, nos hicimos pareja. Ella tuvo cáncer en un pecho, ¿verdad? Aún así, decidimos hacer nuestra vida juntos, ya ella con cáncer. Compramos un terreno, hicimos una casa, o sea, en nuestros planes, nuestra vida iba para adelante, ¿verdad? Yo le dije a Dios, Diosito lindo, yo te prometo, le dije, que si mi pareja no muere, y dije muchas cosas, yo no estaba en los caminos del Señor. Era aquella circunstancia, aquella necesidad que yo había tenido en ese momento, la que a mí me había llevado a ofrecerle un pacto a Dios. En esto del cáncer estuvimos 7 años, porque después de su pecho tuvo metástasis al hígado, y nosotros entrábamos y salíamos de hospitales, de clínicas, y fue una etapa muy dura, una etapa muy difícil, ¿verdad? Pero tiene, como toda moneda, tiene el lado bueno, el lado maravilloso. Tanto personal como profesionalmente, esa mujer fue el complemento de mi vida. Y yo crecí increíblemente, ¿verdad? Increíblemente. Tanto en mi trabajo, en mis relaciones. Ahí conocí a mis amigos, a mis amigas, que estaban todo el tiempo con nosotros, que nos estaban apoyando, ¿verdad? Llegaron amigos de hacer oración, sanación, teníamos aquella expectativa, pero llegó el día en que ella murió, ¿verdad? Ella murió. Ella tenía una niña cuando yo la conocí. Lamentablemente no se pudo quedar conmigo, porque biológicamente yo no tenía ninguna autoridad sobre ella, y decidieron que se fuera a vivir con los abuelos, con lo cual yo estuve de acuerdo, ¿verdad? Allí viene un proceso en el que quizás 1 año y medio después muere mi madre, ¿verdad? Le dan 5 infartos al corazón, y se me juntaron 2 dolores muy grandes, 2 dolores que yo no los pude resistir. Y de lo que yo recuerdo de mi padre, no fumaba ni tomaba. Y yo, en mi recuerdo, la primera vez que me tomé una cerveza tenía 22 años. O sea, nunca aprendí a fumar. Pero era tanto ese vacío, ese dolor, esa soledad, porque al final me quedé solo, la que en lugar de buscar de llenarlo de otra manera, comencé con las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Fue algo realmente incontrolable en mi vida. Tenía menos de 35 años, eran unas cantidades grandes que yo consumía de alcohol. Fueron casi 2 años en los que yo no me detuve un tan solo día. Y claro, estaba joven, tenía fuerza, pero tampoco me lo llenaba. Un día dije yo quiero dejar de tomar. Y voy de un médico, que es mi padrino de la fraternidad, ya se lo voy a contar, un médico motoxológico, y resulta que llega, me examina y me dice, tenés malo el hígado, el páncreas, los riñones, y le conté toda la historia. Y me dijo, tenés que suspender esto. Entonces viene la lógica de sobrevivencia, me dice, Nelson, tenés que cuidarte. Y paso por 9 meses sin tomar una gota de licor, sin desvelarme, queriendo recuperarme, todo el mundo extrañado.
Tuve el apoyo de amigos y de amigas que me reforzaban, que me complementaban, que me llamaban. Aquel grupo que también fue el grupo con la enfermedad de mi esposa. Pero como que hubiera sido un proceso de embarazo, 9 meses exactos, regreso donde estaba yendo a controles y me dice el médico: Nelson, te examinamos y no tenés nada, está bueno. Me voy a un supermercado, compro una botella de licor y me la tomo entera ese día. O sea, yo no había resuelto el problema interior. Mi mente había querido controlar una situación y por lógica, mira, te va a hacer daño, cuídate, hacelo, ¿verdad? Y volví a lo mismo. Volví a lo mismo y en ciertos momentos fue peor. Fue peor porque manejé armas, tuve accidentes y me pasaron una cantidad de cosas que yo pude haber perdido la vida. Hubo momentos en que en mi mente, cuando yo tenía arma, pensé en suicidarme, ¿verdad? Nada me llenaba, nada. Yo soy pequeño, yo mido 1,68 y llegué a pesar 220 libras. Tanto era el descontrol, el abandono que yo tenía de mí, que no me importaba, no me importaba. Fue una cosa en la que yo ya no tuve control de mi vida. Paradójicamente, en mi trabajo, profesionalmente, yo iba creciendo y me iba desarrollando. Y decía a toda la gente: qué bien le va a Nelson, ¿verdad? No lo sabían todos, pero había un grupo de personas que conocían esa vida secreta mía, en la que yo, al estar con el efecto del alcohol, buscaba personas con quienes compartir íntimamente. No eran buenas personas, tuve malas experiencias y siempre buscando llenar ese vacío. Yo comencé a invitar a subalternos míos a ir a tomar, porque como yo no quería tomar solo, yo le decía a 3, 4, 5, 6 compañeros: vengan, vámonos. Y como yo era el jefe, ¿verdad?, no me decían que no. Y lo hacíamos con frecuencia, en horas de trabajo, ¿verdad? Y yo no era una buena influencia para ellos, ¿verdad? Algunos de ellos ya están en la fraternidad, pero eso lo voy a contar después. Bueno, resulta que en la institución en la que yo trabajo habían varias personas que ya estaban en la fraternidad. Alex Emilio Cárcamo, que Dios lo tiene en el cielo, fue de las personas que comenzó en la universidad a hablar de la fraternidad. Se fundó el capítulo universitario, que todavía existe, y yo comencé a oír de la fraternidad. Y la gente que me tiene precio, que me quiere, que siguen siendo mis amigos, me dijeron: Nelson, vamos a la fraternidad. Queda 2 cuadras el restaurante en el que desayunamos. Venite. Y yo les decía: no, ahí está fulano de tal y fulano de tal no es ejemplo. Y ustedes, ¿por qué me están diciendo que vaya a la fraternidad? Sí, eso no es cierto. Resulta que gente de la junta directiva de la fraternidad también me invitaron a ir a la fraternidad. Esto fue por 6 años, Omar, que a mí me hablaban 1 o 2 veces por semana, 1 o 2 veces por semana. Y yo seguía poniendo el mismo pretexto. De repente ya no eran muy cercanos míos, yo trataba de evitarlo. Y resulta que este médico, que yo conozco desde hace 21 años, que fue el que me atendió cuando yo tuve esa primera voluntad de retirarme del alcohol, es el único médico que he visto por 21 años. Él ya estaba en la fraternidad y me da una tarjetita de invitación, y una vez que pasó consulta con él, me pone la tarjetita bien suave y me dice: ingeniero, ¿no quiere ir a la fraternidad? Sí, le dije yo.
Solo que a lo que lo estoy invitando es a un Sahel, me dijo, no a un capítulo. Entonces yo empecé al revés, porque para poder ir a un Sahel hay que ser integrante de un capítulo. Pero bueno, me dijo él, vamos. Ahí estaba yo, listo. No tomé el viernes porque quería ir bien, ¿verdad? Invitaron a otro compañero que me dijo, mira, aquí llevo una botella, me dijo, y la voy a esconder en el tanque del baño, me dijo, vea, para qué. O sea, cuando uno no conoce estas cosas, Omar, piensa diferente. Bueno, llego al Sahel y el que me invita no llega, ¿verdad? Me siento en la segunda fila y la persona que estaba dando las palabras de inauguración era uno de los que me habían invitado. Y me dice, enfrente de 250 personas, ¿y usted qué está haciendo aquí?, me dijo. Me invitaron, le dije yo. Y se pone a reír y me dice, démosle gracias a Dios que ha venido Nelson, me dijo. En la noche, cuando se hace la administración, apagan la luz y le dicen a uno, levante la mano si usted hizo esto, si usted hizo esto. Si lo pidieron 20 veces, yo la levanté 19. Pero cuando iba en la quinta estaba llorando, ¿verdad? Ese dolor que yo había querido ahogar de otra manera, con otras personas, con otras circunstancias, empezó a salir y a salir. Y yo lloraba. Hay que quemar al hombre viejo. Yo salí, lo quemé, regresé. Pero mi cambio no fue instantáneo. Las reuniones del capítulo eran los martes. Yo no tomaba los lunes. Regresé a mi iglesia. No tomaba los sábados. Después pedí ser servidor. Y el grupo se reunía los miércoles. No tomaba los martes. Y yo sabía que Dios me estaba tratando con guantes de seda, ¿verdad? Cuando yo llegaba a la reunión de los martes, están las peticiones, y yo decía, Señor, dame salud, hacía mis peticiones. Yo tengo un problema en este oído que se llama tinnitus, y luego uno pierde audición, y yo le ponía, Señor, dame salud, Señor, dame salud. Mi papá murió del corazón, mi mamá murió del corazón, y me dice el cardiólogo, Nelson, vos te vas a sacar terminación en este sorteo, soy hipertenso por genética, y me comienzan a dar pastillas para la tensión. Un día voy del cardiólogo y me dice, ya no te vas a tomar las pastillas para la tensión. ¿Y por qué? Ya no soy hipertenso. Y me dice alguien que tenía mucha experiencia, del oído nunca te ibas a morir, Nelson, del corazón sí. Y Dios te está escuchando una de tus peticiones. Y dije yo, Dios es maravilloso. Luego yo comienzo a servir en el capítulo y había que orar. Y yo sabía repetir ciertas frases, no sabía orar. Un día voy a mi iglesia, me hinco y le digo, Señor, yo necesito aprender a orar. Ayúdame. Que cuando estoy frente a mis compañeros, ellos expresan lo que sienten y yo no encuentro cómo. Me subo al carro, me cae un mensaje en el teléfono. Me dice, Nelson, te invitamos a nuestra casa de oración todos los viernes a las 7 de la noche. Overnight Trans Express. Cuando llegué a esa casa que me invitaron de oración, los primeros días llegué como un poco así, sin conocer. Después no tomaba los jueves porque iba a la casa de oración los viernes. Y todo eso fue desapareciendo. Fui a un par de saheles más, vi gente que recibía el Espíritu Santo y yo dudaba si eso era así. Un amigo al que yo quiero mucho, que es de otro capítulo, en un sahel se puso atrás de mí y se puso a orar por mí. Y llegó el día que yo recibí el Espíritu Santo y yo caí, me di cuenta de lo que Dios quería en mi vida. Sentí un cambio, pero maravilloso. Yo
tomaba pastillas para dormir. Ese día dormí como niño recién nacido. Llegué domingo a mi casa. Tenía una colección de lo que yo hacía, tomaba. Dios me dio una fuerza increíble. Boté todo. Más de alguien hubiera pensado, ¿qué fiesta tuvo Nelson este fin de semana? Porque no. Dejé de tomar. Dejé de reunirme con personas que no debía. Le sentí más amor al capítulo. Después yo comenzaba a decir que después del domingo, el día más lindo para mí de la semana era el martes, porque era el día que yo iba al capítulo. Hoy son todos los días lindos, ¿verdad? Pero ese proceso, porque mi desierto, Omar, fue de 20 años. Esta historia que yo les he contado del tiempo en el que yo estuve lejos, fueron 20 años. Yo vine a la fraternidad de 55 años, ¿verdad? Y yo siempre, cuando estoy en tu silla, le digo a la gente que no hay que esperar a tener esa edad. Entonces ahora en nuestro capítulo trabajamos mucho, capítulo de damas, capítulo de jóvenes, y tratamos de organizar todo esto. Mi vida sigue cambiando. Me invitan por razones profesionales, busco una nueva casa. Me dice un amigo de la fraternidad, pídesela a Dios. Y yo todavía, ya estando en la fraternidad, a Dios, sí le voy a pagar yo, dije yo, ¿verdad? La pagué en la mitad del tiempo que tenía. Hoy cada vez que salgo de mi casa yo me arrodillo y le doy gracias a Dios por todo lo que me da más de lo que necesito. He aprendido a vivir agradecido con lo que Dios da. Y hay tantas cosas que yo hago ahora en mi vida para glorificar y servir a Dios. Comienzo a trabajar con el equipo de servidores. Ahí fue donde me di cuenta que siempre que terminamos la reunión de servidores, en nuestro capítulo repetimos el protocolo de los desayunos o almuerzos o cenas, en las que hacemos una petición, nos abrazamos todos y hacemos una oración. Una vez que me tocó a mí, yo repetí una oración, no fue algo que salió de mí, por eso Dios, necesito aprender a orar. Fue un proceso. Pero en esta misma reunión del capítulo de los servidores, escuchábamos alabanzas. Y decía yo, somos laicos, no tenemos por qué hacer alabanzas. Esto no es parte del protocolo de la fraternidad. No, cuando estamos en nuestra reunión de protocolo, no lo hacemos porque hay gente que no está en la iglesia, pero los que estamos aquí sí. Creo que 3 o 4 meses después, el encargado de las alabanzas era yo, ¿verdad? Así es Dios de maravilloso. ¿No te gusta esto, hijo? ¿Tú crees que no me vas a glorificar o no me vas a dar las gracias con alabanzas? Nelson, que ponga las alabanzas. Y yo bien contento poniendo las alabanzas. O sea, ese proceso a mí me ha encantado, ¿verdad? Y por eso algunas veces lo pongo en el testimonio para que la gente diga, es cierto, hay gente que ha cambiado de un día para el siguiente, pero habemos otros que no tenemos esa bendición. Pero como tú lo dijiste en la entrada, Omar, todos tenemos en el calendario marcada la fecha en la que vamos a llegar a los pies de Jesucristo para llegar a nuestro Padre. Bueno, continúo en la fraternidad, comienzo a escuchar testimonios a los que yo no les ponía tanta atención, y comienzo a aplicar, porque de lo que se trata el testimonio es de que a uno le quede esa experiencia de esa persona, ¿verdad? Comencé a cambiar mi relación con mis hermanas. Yo había estado distante, ¿verdad? Comencé a hacerme como el responsable de la familia. Ellas habían sido mis madres, pero yo ahora soy el producto de todo lo que ellas han hecho, y se reirían si escucharan
porque todavía me hablan como que yo soy el niño de la casa todavía, ¿verdad? Pero es bien lindo vivir ese amor de familia. Bueno, continúo en la fraternidad. Tengo la oportunidad de que me nombren en parte de la junta directiva. Los martes tenemos reunión de desayuno, los miércoles tenemos reunión de servidores, los sábados es la reunión de la junta directiva. Cuando vino el COVID nos conectábamos los lunes para leer la palabra. O sea, Dios empieza a llenar nuestra agenda de cómo Él quiere que mantengamos esa relación con Dios. Y eso yo de verdad lo agradezco mucho. Dios pone en mi corazón ir a la iglesia, regreso a mi iglesia, ¿verdad? Busco la oportunidad de servir en mi iglesia, pero era tan grande que ya casi todos los cupos estaban llenos. La mayoría son jóvenes con mucha energía, y Dios pone en un sobrino mío y me dice: tío, véngase a la iglesia donde yo vivo. Es un municipio alejado de San Salvador, que aquí necesitamos gente que quiera servir. Llego a ese municipio, una iglesia maravillosa, linda. Ahí hay un grupo de personas mayores de 80 años a las que Dios le da el privilegio de poder apoyarlo, y allí encontré yo el lugar en el que Dios me ha permitido, aún lo hago desde hace varios años, de servir. Entonces Dios, si uno lo escucha, lo va llevando. Resulta que una vez estábamos en un Sahel y estaba dando la charla a mi tocayo, Nelson, te quiero pedir disculpas, yo dudé de ti. Y me dice: Nelson, no dudaste de mí, dudaste de Dios, pedile perdón a Él. Desde entonces yo me siento feliz por servir en el capítulo. Teníamos una política de solo servir un año y luego darle oportunidad a otro, para que todos tengamos la oportunidad. Ya voy por mi 3er año. Yo le doy gracias a todos mis compañeros porque me dan la oportunidad de poder servir, y le doy gracias a Dios todos los días de que estoy bien. Siempre tengo problemas, ¿verdad? Siempre, pero mi perspectiva es totalmente distinta, ¿verdad? Yo tengo una cantidad de bendiciones que todos los días doy gracias, en mi casa, en mi trabajo, con mi familia y con mis amigos. Y ese es mi testimonio, Omar. Qué bueno, Nelson, qué bendición, nos has edificado. Dios es todopoderoso, sí. Quiere bendecirnos, sí. Y ha dejado la oración, sí, como un recurso para que nosotros entremos en comunión con Él. Y nosotros aquí en Fraternidad somos hombres de oración. En nuestros eventos, oración de peticiones, oración por colaboración económica. Pero hay una oración que es la oración de oraciones, porque en realidad, a través de esta oración, como dice el manual de la vida, a todos aquellos a los que le recibieron, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y a través de esa oración adquirimos nuestra nueva identidad, que es ser hijos de Dios. Así es que, Nelson, si nos puedes dirigir en esa oración, nosotros, es una oración de fe, pero hay que hacerla con esa conciencia, ¿verdad? Con esa conciencia, usted en su hogar, si está con su familia, tómese de la mano y tenga la conciencia que en este momento va a recibir a Jesucristo como su Señor, y a partir de ahí usted va a ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Y miren, eso es una tremenda bendición, porque también nos asegura que cuando Él nos llame, vamos a estar en su presencia. Así que adelante, Nelson. Gracias, Omar. Como dice el libro, cada día trae su propio afán. Si nosotros pudiéramos hacer esta oración todos los días, es maravilloso. Pero cada quien ora de acuerdo a lo que Dios pone en nuestro corazón. Pero este es el llamado que nosotros regularmente, cuando hacemos la reunión de nuestros capítulos, lo hacemos. Así que yo les voy a pedir a ustedes que repitan conmigo: Señor Jesús. Señor Jesús. Reconozco que soy un pecador y que te he fallado. Reconozco que soy un pecador y que te he fallado. Reconozco que tú llegaste a la tierra a morir en la cruz por mis pecados. Reconozco que tú llegaste a la tierra para morir por mis pecados.
También reconozco que tú resucitaste al tercer día. También reconozco que tú resucitaste al tercer día. Reconozco que tú sufriste en la cruz por los pecados que nosotros hemos cometido. Reconozco que sufriste en la cruz por los pecados que nosotros hemos cometido. Yo te expreso, Señor Jesús, Yo te expreso, Señor Jesús, que yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido. que yo me arrepiento de todos los pecados que yo he cometido. Que te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal. Que te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal. Y por eso, en esta oración, Jesús, Y por eso en esta oración, Señor Jesús, yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú vuelvas, para que cuando tú vuelvas, yo te pueda recibir y tener la vida eterna que tú nos has prometido. yo te pueda recibir y tener la vida eterna que tú nos has prometido. Todo esto, Padre, te lo hemos pedido y lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Somos la gente más feliz de la tierra.